Hola, bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video de previa Rusia 2018. Y el día de hoy hablaremos de una selección que si eres costarricense tal vez te interese mucho, porque junto a Serbia, bueno, es que si no es Brasil, pero sí, vamos a hablar de Suiza, una selección que conozco desde hace tiempo porque hace años me interesó mucho. A mí me gustaba mucho Valentin Stocker, Xherdan Shaqiri, una generación muy talentosa del Basel que se vio traducida en la selección de Suiza, pero ya hablaremos de ello, señoras y señores. Sin más, vamos a conocer un poco de la alineación, que cabe destacar que no es la lista oficial, son 26. Estaba grabando este video, sale lo de Fabinho y después sale la lista, pero da 35-26. Pudiste haberla dejado de 23 y me hacías el trabajo más sencillo, ya después no me quedo. Conocidos como The Schweizernati, que es básicamente la selección suiza, son parte de la Asociación Suiza de Fútbol y miembros de la UEFA. Esta será su novena aparición en un mundial, siendo la última Brasil 2014 y en la que mejor les fue en el mundial que ellos organizaron, en el que llegaron a octavos de final. También repitieron esta hazaña en dos mundiales anteriores a este mismo. El jugador con más apariciones para la selección es Heinz Hermann con 118 partidos y el máximo anotador es Alexander Frey. Actualmente están en el puesto 6 del ranking FIFA y tienen una media edad de 27,4 años, dirigidos por Vladimir Petkovic, en el que estuvieron en un proceso mundialista de 38 partidos, 24 ganados, 6 empates, 8 derrotas, 71 goles a favor y 31 en contra. Enfrentarán a Brasil, Serbia y cerrarán contra Costa Rica. ¡Pura vida! Para los que no son suscriptores de Casa Deportes, tal vez les sea fácil quedarse con el partido de repechaje contra Irlanda del Norte, en la que sufrieron demasiado y que solo un penal, que no debió haber sido marcado como penal honestamente, que anotó Ricardo Rodríguez, por cierto un excelente cobrador de penales, avanza a Suiza literalmente rasgando el Mundial de Rusia 2018. Pero si analizamos la clasificatoria de esta selección, no fue nada mal en un grupo en el que quedaron por detrás de Portugal, que fue el único partido contra perdieron, y de ahí en más fue una clasificatoria perfecta para los suizos. No está nada mal y es un equipo que les voy adelantando, es muy completo y ya saben, vamos a conocer sus fortalezas y debilidades. Como principal fortaleza, y que creo que muy pocas selecciones en este mundial tienen, es profundidad. Porque muchas otras selecciones tal vez tienen en una posición a un talentazo a nivel élite, pero si este talentazo a nivel élite tal vez es sustituido por un jugador de 2-3 categorías abajo. Mientras que Suiza, si bien tal vez no hay uno de nivel élite, nivel crack, sí son muchos de top performers, son muchos jugadores que son muy importantes en sus respectivos equipos y muchos de ellos son jóvenes promesas. Jóvenes promesas que también saben que cubriremos en el apartado de 3 jugadores que tengo que destacar para que ustedes les tengan puestos el ojo encima, que en esta ocasión son 3 jugadores que ya hablaremos de ellos, ya saben, 3 jugadores que destacamos para que no les pierdan de vista en este mundial. Y repito, también unas selecciones más jóvenes y que ellos normalmente se decantan a estar un poco más cerrados, un poco más el orden defensivo, pero que manejan muy bien el balón, que tienen muy buen trato de pelota, y más cuando tienes a un jugador como Granit Xhaka, que si bien no viene de su mejor temporada con el Arsenal, tiene una zurda privilegiada, tiene un toque de balón sensacional, una visión del campo completísima, que trabajó muy bien con Arsène Wenger y repito, tal vez no fue su mejor temporada y tal vez le vimos mejores momentos con el Borussia Mönchengladbach, pero aún así es un talentazo. Y que por cierto el Borussia Mönchengladbach se ha convertido en un equipo muy importante para esta selección. Solo pensar que, hablando de esa profundidad, el que para mí tiene que ser sí o sí el portero titular es Jan Sommer, y que es uno de los mejores porteros de la Bundesliga estando en este equipo. Adelante tiene a Nico Elvedi, que no sé si va a ser el titular Elvedi, pero creo que sí tendría que ser, ya sea acompañado de Akanji, de Yoru, de cualquiera de estos dos. En la lateral por derecha el capitán Stefan Lichtsteiner, que bien podría ser sustituido por Michael Lang, este jugador del Basel que le anotó 2 goles al Manchester City en la victoria del Basel contra el City en una eliminatoria que ya estaba hecha para el City. En la lateral por izquierda Ricardo Rodríguez, que se puede decir de este tremendo lateral por izquierda del Milan, que si bien el Milan no tuvo su mejor temporada, al menos ya vimos progresión respecto a otras temporadas. Y vamos a conocer quién podría acompañar a Granit Xhaka y vamos a ver cuáles son las debilidades de este equipo. Las debilidades, pues probablemente número 1, la poca experiencia de muchos de estos jugadores, que casi ninguno rebasa los 23 años, solo jugadores como Xhaka, como Sommer, como Burki, como Xherdan Shaqiri. Y la delantera, ¿quién tomará esa posición? Porque ese fue uno de sus grandes problemas y es uno de sus grandes problemas actualmente. No pueden definir, no saben aprovechar esas creaciones de Granit Xhaka,
esas oportunidades de Xherdan Shaqiri, también Steven Zuber, el jugador del Hoffenheim que aporta muchísimo, pero repito, no pueden aprovechar, sea Seferovic, sea Gavranovic del Dinamo Zagreb, que creo que es el delantero más consistente, o uno de los que les voy a hablar, que si bien a este del que les voy a hablar lo puedes utilizar un poco más por el costado de la derecha, Xherdan Shaqiri por el medio y Zuber por la izquierda, y ya tal vez adelante un 9 más nominal, pero sí tienen ese problema de la definición, de anotar pocos goles, lo pueden escuchar en la estadística, y la inexperiencia, que es otro equipo que además se ha esperado muchísimo de él, de Suiza. En Brasil 2014 fue llegado a ser catalogado como un caballo negro, y en la Eurocopa se esperaba aún más, y lo único que quedó de ellos realmente fue una postal sensacional de Xherdan Shaqiri, anotando tal vez uno de los mejores goles en Eurocopa de los últimos años, pero hasta ahí. De ahí es más, en Suiza no hemos visto que se aproveche este potencial. Llega una generación nueva para complementar a otra que ya va de salida, que también se esperaba mucho de ella, y Suiza, de verdad hay que tener cuidado con ellos y con jugadores de los que les vamos a hablar. Creo que no hay mejor jugador para definir el no aprovechar el potencial, o algo que no sucedió como tendría que haber sucedido en el cuento de hadas perfecto. Es la carrera de Shaqiri, que si la vemos a la inversa, que sí, me estoy robando un tweet de alguien que lo escribió en inglés en su momento cuando descendió el Stoke City, ha sido sensacional, porque salva un descenso con el Stoke City para llegar al Inter de Milán, en donde le va bastante bien y le asegura un fichaje con el Bayern Múnich, en donde gana el triplete y se convierte en uno de los jugadores más importantes del fútbol europeo, para ir al Basel y retirarse en el equipo de su ciudad natal y con el que se formó. Qué historia la de Xherdan Shaqiri, pero lamentablemente para él ha sido al revés. Esta Copa del Mundo es muy importante para él, para levantar su carrera, para demostrarles que ese talento, esa explosividad que tanto prometía el Xherdan Shaqiri del Basel, que vimos por pinceladas en el Inter, en el Bayern y en el Stoke City, donde estuvo llamado a ser la figura, termina descendiendo el equipo. Yo sé que un jugador no es todo el equipo, pero vamos, quedaron cortos en Brasil, y si quedan cortos en Rusia 2018, tal vez sea la última vez que vemos a Shaqiri, será la última vez que vemos a Lichtsteiner, tal vez sea la última vez que vemos a Granit Xhaka. Lo dudo con el tema de Jan Sommer o Mbogó, bueno, Mbogó es bastante joven, pero iba a decir el mismo, se me fue el Roman Burki. Es como el ejemplo perfecto de potencial desaprovechado. Pero vamos a hablar de potencial y vamos a hablar de otro jugador clave para esta selección, con Pepe del Bosque y se apunte de Rabona. Y yo les hablaré de 3 jugadores que hace, que qué curioso que vuelva a hablar de jugadores que hace como en un análisis, que no sea en un fichaje stop. A pesar de que su temporada tuvo muchos altibajos y nunca ha logrado encontrar en el Arsenal la versión que alcanzó en su momento en el Borussia Mönchengladbach, Granit Xhaka es el ombligo de este equipo. Como centrocampista organizador necesitará estar bien rodeado de elementos que actualmente están en un gran estado de forma, como Freuler o Zakaria. Y permítanme hablar de Denis Zakaria, señoras y señores, jugador casé del Borussia Mönchengladbach. Qué talentazo se convierten aquí en este equipo, y de ahí sale el otro jugador del que también les vamos a hablar, y el otro también está en la Bundesliga. Pero Denis Zakaria es un portento de jugador, es un mediocampista box to box que sabe meter muy bien la pierna en momentos exactos, pero eso no está peleado con que sea un jugador bastante habilidoso y que sea un jugador que, además de velocidad, tiene un buen manejo de balón, tiene buen toque de pelota, sabe salir jugando, y eso parece que son tal vez características para definir más a un central, un líbero, pero no, Denis, que también lo podrías ocupar como central. Zakaria creo que le puede liberar muchísima presión a Granit Xhaka, que si bien una de las grandes razones por las que no tuvo una buena temporada con el Arsenal es que no tuvo ese contención que le liberara esa presión, no tuvo por ejemplo en el Chelsea un N'Golo Kanté, no tuvo a su Casemiro, él prácticamente tenía que hacer ambas labores, y es donde sufrió bastante el zurdo, cuando él tiene un poco más la labor de creación, la labor de limpiar el campo y encontrar los escapes de Zuber, los escapes de Xherdan Shaqiri o de Donald Bril Embolo, si es que lo deciden utilizar como extremo por derecha, y colocándole a un Zakaria por el lado de él creo que le podría beneficiar bastante, le ayudará muchísimo. Un jugador bastante joven que sigue progresando en su carrera y que, repito, es completísimo, no está peleado ni con una ni con otra en el apartado defensivo u ofensivo, como tampoco le está Nico Elvedi. Ya decía, estos jugadores he hablado de ellos en Case Deportes, en Fichaje Stop. Nico Elvedi no ha hecho nada más que progresar y sigue siendo un central fenomenal, también de haber ocupado en algún momento la lateral por izquierda, por derecha, contención. Nico Elvedi, también líbero o stopper, que lo sabe hacer muy bien, que es un líbero, un stopper líbero, más es el central que sale jugando un poco más. El stopper, la traducción literal del inglés, el que frena el juego, y es lo que sabe hacer muy bien, darle lectura a los rivales para hacer la entrada en el momento exacto, ser un jugador bastante limpio y que, a pesar de su muy corta edad, es muy maduro, sabe salir jugando con el balón, sabe salir tocando trazos largos, brincando a la línea defensiva. Es un jugador sensacional que seguramente
No, es que seguramente tiene que estar en ese 11, que es bastante complicado, ya sea acompañado de Akanji, de Yoru, a lo mejor alguno de estos dos les ganen la posición. Muy interesante ver qué se termina haciendo con Nico Elvedi. Recuerden, en una selección que se decanta mucho por el orden defensivo y por tener el balón cuando lo recuperas, no tanto así trazos vertiginosos rápido, más bien que pase por los pies de Shaqiri, de Xhaka, y que termine en los pies de Donald Bril Embolo. Embolo, que ya hablábamos de él desde que tenía 16 años en el Basel, cuando él citaba que Mario Balotelli es mi figura a seguir. Sí, él decía Balotelli es mi figura a seguir, y que ahora se está reinventando en la selección italiana, y Embolo llega a su primer mundial. Sabemos que tuvo una lesión bastante fuerte cuando llegó al Schalke 04, donde comenzó disparando todos los cañones, pero lamentablemente para él estuvo fuera toda la temporada. Regresa para esta y también le va muy bien, y aquí no se lesiona. Y ahora tenemos en él un talento muy interesante, porque es un caso muy extraño de un jugador físico fuerte que le pega al gym y tiene tan solo 21 años, pero no está peleado con el drible, no es un jugador tronco, en realidad al contrario es muy habilidoso, parece sacado de la selección brasileña, como una fusión de Balotelli con Gabriel Jesús, o tal vez un Mario Gómez con Gabriel Jesús. La fusión de esta nueva entre Embolo, entre Elvedi, Zakaria, Oberlán y hasta el mismo Ricardo Rodríguez lo podríamos incluir por ahí, con la salida de una selección que prometía tanto como la de Shaqiri, la de Xhaka, la de Seferovic, que a Embolo lo podrías utilizar como un 9 o como extremo por derecha. Yo personalmente lo utilizaría como un 9, porque creo que ante la ausencia de goles, ante la ausencia de definición, podrías apostar por este jugador joven, y que al final de cuentas el trabajo de creación quede hasta para el mismo Oberlán, que si lo ubicas ahí a Embolo tendrías que usar a Oberlán, a Stuber y a Shaqiri. Costarricenses, ¿qué opinan de esta selección? ¿Creen que será una de las grandes razones por las que podrían quedarse en la fase de grupos, o creen poderlo superar después de lo que los he dicho? Y las otras selecciones pues ya las seguiremos analizando. Están invitados a ver los videos pasados si es que son nuevos, a que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones, porque después salen videos salvajes de mercado de fichajes como ayer. Y señoras y señores, seguirme en todas mis redes sociales, porque eso es Toño por este video. Muchísimas gracias, ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, y si quieren ayudar a que este canal siga creciendo y más en este tiempo de mundial donde estoy dejando todo este video, lo estoy grabando en la noche y me duele un poco la cabeza honestamente, porque he estado a tope todo este día. Lo pueden hacer con su like, lo pueden hacer dando RT en Twitter, muy importante. Gracias a todos los que den RT por Twitter, y pronto también les daré otras formas de apoyar al canal. Y recuerden que habrá muchísimo más contenido, tanto previas, vamos a estar en la EA Play, y luego seguramente hoy haya dos videos, uno con el de FIFA 18, para que estén muy atentos con ello. Vamos a estar en la EA Play, vamos a estar en Chicago reaccionando a México contra Alemania, y en NXT TakeOver Money in the Bank. Todo ese contenido para ustedes en Casa Deportes, en la red KC. No olviden comer frutas y verduras, y que ahí nos solemos. Tengo que dormirme un rato.